Presentamos 24 horas al día. Tres pronosticados para esta jornada y lo que ve usted a mi espalda son los resultados finales entregados hoy por el CERVEL con el 100% de las mesas escrutadas. Y ya tenemos los candidatos, candidata y candidato que se van a enfrentar el próximo 14 de diciembre en la segunda vuelta presidencial. Lo vemos aquí en los números. Janet Jara, la candidata del oficialismo, exministra del Trabajo, que obtuvo ayer un 26,85%, casi 3,5 millones de votos. Y tendrá enfrente a José Antonio Kast, quien lideró los votos en las derechas, como se mencionó durante toda la disputa electoral, llegando al 23,92% de los votos, casi 3.100.000 votos, el candidato del Partido Republicano y también del Partido Social Cristiano. Hoy ya comenzó esa batalla, entre comillas, por esta segunda vuelta, con actividades aquí en la comuna de La Pintana por parte de la candidata Jara. En la Araucanía también va a llegar en los próximos minutos el candidato de la oposición. Pero vamos a partir justamente por esta elección histórica, lo decíamos, ahí lo vemos en la imagen, también está hablando el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, también electo senador por la región de Valparaíso. Vamos a conectar justamente con Ignacia Jiménez. ¿Por qué? Porque la candidata presidencial de Unidad por Chile, Janet Jara, pasó la segunda vuelta en la que se enfrentará a José Antonio Kast. Sin embargo, la carta oficialista, lo vemos en los números, no logró superar el umbral del 30% de los votos. ¿En qué se traduce esto, Ignacia, de cara a la segunda vuelta? Ayer en el discurso escuchamos a Janet Jara que le hace guiños, incluso a votantes de Evelyn Matei, de Franco Parisi, de Harold Mainenicos, de Eduardo Artés, de Meo. Nacha Jiménez, vamos contigo. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Un triunfo para algunos con un toque de gusto amargo, no 100% como lo querían, una celebración porque terminan pasando primeros a la segunda vuelta presidencial con este resultado que tú decías, el 26,85% de los votos, pero no con la cantidad de votos que querían. El comando de Jara había hablado de un 28%, los más atrevidos incluso proyectaban sobre el 30% de la votación y eso no se logró el día de ayer y claramente lo que tiene que salir a buscar hoy día la candidata presidencial de Unidad por Chile es esos votos que no estuvieron convencidos en esa instancia y que ella deseará que la apoyen en esta segunda vuelta presidencial. Algunos decían buscar ese casi 20% que tocó Franco Parisi. Es uno de los desafíos, ver cómo se arregla, cómo se acomoda la estrategia para esta segunda vuelta. Y por lo mismo es que la candidata ayer ya hablaba de la idea de incorporar algunas propuestas de otros candidatos presidenciales, como la de quitar el IVA a la canasta básica o a los medicamentos, propuesta por Franco Parisi, o por ejemplo la de terminar con la lista de espera oncológica que había propuesto Evelyn Matei. Que eso no significaba que iba a ir a buscar necesariamente todos los votos de esos candidatos o a buscar sumar a todos los equipos de esos candidatos, pero sí incorporar algunas propuestas tratando de hablarle a ese electorado que ayer apostó, por ejemplo, por esos candidatos. Todo un desafío que, como viene una segunda vuelta, no hay tiempo para detener la máquina de la campaña y por lo mismo es que la candidata presidencial hoy día, bien temprano, comenzó con entrevistas en matinales y dentro de los próximos minutos va a estar acá en la comuna de La Pintana en una actividad, Andrés, que también tiene algo de simbólico, porque en este mismo lugar, un 23 de noviembre del año 2021, el actual presidente de la República, Gabriel Boric, también realizó su primera actividad después de la elección de primera vuelta acá, en La Pintana, en ese momento con comités de seguridad. Hoy día Janet Jara va a tener en este mismo lugar, en el restaurante Sui Generis, una actividad con mujeres, con vecinas de la comuna, para hablar de la estrategia de esta segunda vuelta presidencial. Revisemos parte de lo que dijo ayer Janet Jara después de este triunfo en Santiago Centro, cuando ya se conocieron los resultados. Lo veo como un resultado bien desafiante, creo que uno siempre tiene que ser honesto en política, pero como todo lo que ha pasado en mi vida y en particular este año no es más ni menos desafiante que otras cosas. Espero ganar la segunda vuelta y espero hacerlo porque lo que está en juego es más importante que un nombre de quien encabeza la presidencia. Son dos modelos muy distintos de país y es delicado eso porque yo no quiero que Chile retroceda. No puede ser que todo el que piense distinto de ti esté equivocado. Capaz que también tengan buenas ideas. Y nosotros hemos revisado los programas. En particular, por ejemplo, el tema de los medicamentos. O sea, ¿a quién no le parece justo lo que propone Parisi? ¿A quién no le parece necesario? Pregunta, Andrés.
Sí, justamente veíamos, Ignacia, un poco cómo se va dibujando la estrategia de cara a esta segunda vuelta. Le hace guiños a ciertas medidas de Franco Parisi, ayer hacía ciertos guiños a medidas de Evelyn Matei, incluso algunas de Harold Mayne Nichols. Ahí es donde, claro, por lo menos en los números, uno hace la matemática simple. Nunca en la segunda vuelta hay que hacer una matemática simple. Si uno suma con matemática simple, no está fácil el panorama para Janet Jara, para la exministra del Trabajo. Por eso que ella, y tú nos explicas mucho mejor, hace esos guiños a ciertas medidas de los candidatos que salieron por detrás, obviamente, de ella. Sí, de hecho la misma candidata lo ha dicho hoy día en entrevistas que ha sostenido durante la mañana. El camino no está tan fácil, pero decía que ella está preparada para los desafíos. Daba ejemplos de que asumió el desafío de sacar adelante la reforma de pensiones y lo logró. Ejemplos como también la ley de 40 horas, ganar la propia primaria presidencial, que hoy día la tiene instalada en esta segunda vuelta. Y decía, el desafío se toma, se recoge y se sigue trabajando. Vamos a quedar también atentos, Andrés, a cuál va a ser los cambios que se hacen hoy día en su equipo estratégico, porque hasta esta hora, o al menos antes que nosotros nos viniéramos desde el comando acá a La Pintana, seguía reunido su comité estratégico y la candidata había llegado a ese lugar para también reunirse con ellos y ajustar, ¿Ignacia? Eso que se tiene que ajustar pensando en la campaña de segunda vuelta, que tiene varios desafíos. Andrés, dime. Sí, justamente porque en esos caminos, cuando tú tienes que ir a buscar otros votos, cuando tienes que ir más hacia el centro, pueden cambiar perfectamente, no sé, los voceros, quiénes son los parlamentarios que llevan un poco la guaripola en materia de vocerías, también quién puede ser el jefe programático. O sea, se va cambiando sustancialmente. No solamente uno puede ser las prioridades del programa, sino que también quienes cuentan ese programa. O sea, aquí viene un rebaraje y yo creo que por la necesidad de Jara puede ser importante. Sí, hay algo que la candidata sí ya adelantaba y que se ha preguntado mucho en los últimos días, es de si es que va a incorporar o no a figuras del gobierno. Lo que dijo Janet Jara es que ella no tiene pensado incorporar a figuras del gobierno, que eso no está dentro del diseño de la segunda vuelta, y que lo que va a buscar es más que nada afinar la estrategia territorial. Y hay que ver qué va a pasar ahí, si es que alcanza o no también a dar otra vuelta completa por Chile, como lo hizo en su momento para la primera vuelta, y ver también si es que quienes encabezan esa estrategia territorial van a ser los mismos o no. Ya se había hablado durante días anteriores de la incorporación de Ricardo Solari, una figura del Partido Socialista que la verdad ya estaba trabajando de la mano con el equipo estratégico y que hoy día, a final de cuentas, va a continuar profundizando ese trabajo. Nosotros, Andrés, te voy a dejar con parte de la imagen en vivo acá en la comuna de La Pintana, algunas de las vecinas que ya han llegado para este almuerzo que se ha organizado con la candidata presidencial, que a las 1:30 en un ratito más va a llegar acá a este lugar que, como yo te decía como dato hace algún momento atrás, es el mismo lugar donde Gabriel Boric inició también su campaña de la segunda vuelta después de haber ganado esa elección presidencial hace ya casi 5 años atrás. Vamos a seguir muy atentos con esa actividad en la comuna de La Pintana, también con las actividades, lo vamos a ver más adelante, del otro candidato que llega a esta segunda vuelta, que es José Antonio Kast. Pero revisemos los números de la jornada de ayer. Vamos con los números definitivos respecto a la votación presidencial. Vamos justamente, yo me voy a parar a este lado, aquí me voy a parar, sí, para que usted pueda ver mejor justamente. Aquí tenemos el total, lo que decíamos más temprano, los números entregados por el CERVEL. A ver, Janet Jara, lo mencionamos en la presentación, se empina sobre el 26,85%, José Antonio Kast, 23,92%. Y aquí entramos a la gran sorpresa. Muchos dicen el concepto de la niña bonita, entre comillas, de esta segunda vuelta. No llega a la segunda vuelta, pero todos quieren el voto de Franco Parisi, que se empina en los 2,5 millones de votos. Ninguna encuesta se acercó, pero en nada. Y él hizo el punto ayer respecto al tema de las encuestas, a la votación que alcanzó Franco Parisi. Prácticamente un 20%. Ganó regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama. El norte es de Franco Parisi en materia presidencial. Johannes Kaiser, claro, con números quizás menores a los que se esperaban, pero llega en un cuarto lugar con casi el 14% de los votos, 1,8 millones. Y quizás una de las grandes derrotadas de esta primera vuelta es la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que llega apenas a un 12,46%. Y después vienen los 3 candidatos que no figuraban en ninguna de las encuestas, por lo menos con algún tipo de favoritismo: Harold Mayne Nichols, Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés. También revisemos qué sucedió en la región metropolitana. Cada región tiene como su propio librito. La región metropolitana es muy distinta al resto del país, pero marcó números bien distintos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la mayoría o el resto del país.
Por ejemplo, Janet Jara llega a un 31,14%, bastante más arriba del promedio a nivel nacional. José Antonio Kast tiene un poquito más abajo de lo que alcanza a nivel nacional, 21,82. Aquí llega a un tercer lugar Evelyn Matei. Tiene su fuerte Evelyn Matei en la región metropolitana y sobre todo en el sector oriente. Incluso llega a ganar comunas como Las Condes, como Vitacura, como Providencia y también La Reina, 16,44. Franco Parisi llega en un cuarto lugar aquí en la región metropolitana y después vienen Johannes Kaiser y Harold Mayne Nichols y Marco Enrique Ominami y Eduardo Artés, que no tienen un escenario muy distinto a lo que sucede en otras o al promedio a nivel nacional. Vamos con Antofagasta, lo que yo les mencionaba. Aquí uno de los bastiones, ya lo fue la elección pasada de Franco Parisi, vuelve a ser el norte y puntualmente Antofagasta, otro bastión para el candidato del Partido de la Gente. 35% de los votos alcanza el economista, ingeniero comercial, ex vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, 35% de los votos. Janet Jara llega en un segundo lugar a larga distancia de Franco Parisi, por eso llaman la atención los números de Parisi en el norte, 23,35. Después José Antonio Kast, 18,02. Johannes Kaiser, 13,08. Y Evelyn Matei, 7,47. Por eso yo hacía la diferencia de Evelyn Matei en la región metropolitana respecto a regiones, donde cae mucho. Por ejemplo, también vamos a revisar qué sucedió en Valparaíso. Cómo cambian los números respecto, claro, cada región tiene su propio manual, entre comillas, de votación. Aquí vemos que Janet Jara llega casi al 30%, 29,56%. José Antonio Kast, 20,26%. Franco Parisi, 19,5%. Johannes Kaiser, 15,4% prácticamente. Evelyn Matei, subrayando el tema de la debilidad de Matei en regiones, 11,8%. Y los números de Mayne Nichols, Meo y Eduardo Artés, que no cambian mucho. Vamos al Biobío, vamos al sur del país. Aquí ya entramos en zonas donde José Antonio Kast tiene dominio, entre comillas. En el Biobío, que normalmente, habíamos visto en otras elecciones, era una región más inclinada hacia la centro-izquierda, aquí José Antonio Kast logra imponerse llegando al 27,09%. Parisi lo sigue muy de cerca con el 25%, Janet Jara el 22%, Johannes Kaiser con el 13,27%, Evelyn Matei, que no alcanza el 10%, insistimos en el punto, los otros tres candidatos que no tienen cambios muy distintos respecto al promedio nacional y otras regiones. ¿Qué pasa en la Araucanía? Una región que se ha manifestado siempre históricamente más a favor hacia la derecha. Y en este caso no fue muy distinto. Aquí es uno de los principales bastiones de José Antonio Kast, el candidato que llegó a la segunda vuelta. 32,56% tiene el candidato del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano. También Franco Parisi, 20,58%. Janet Jara, 19,6%. Johannes Kaiser, 15,40%. Evelyn Matei, insistimos en el punto, en una región donde debería tener mayor fortaleza Evelyn Matei, un electorado muy de derecha, no llega también al 10%, al igual que en el Biobío, y el programa no cambia respecto a Marco Enrique Ominami, Harold Mayne Nichols y Eduardo Artés. Vamos, por ejemplo, a la comuna de Las Condes, distrito 11. Nos vamos a ir a la comuna de Las Condes, había escuchado mal la instrucción, vamos a ir con esa actividad que está encabezando el presidente del Partido Republicano, ahí en Avenida Presidente Errázuriz. Recordemos, lo decíamos, José Antonio Kast, que llega a esta segunda vuelta. Sin embargo, para esta nueva contienda surge la interrogante de dónde irán los votos de Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar en las preferencias presidenciales. Joaco San Martín ha estado toda la mañana allá en la casa central, entre comillas, del Partido Republicano. Vamos contigo, Joaco. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Corazón de la comuna de Las Condes, donde está ubicado en este caso el Partido Republicano, donde tanto ayer como hoy hay bastante alegría, cautela hacia lo que será esta elección del próximo 14 de diciembre, pero partamos por la base, lo que fue ayer esta celebración. Se empiezan a conocer los resultados y había bastante hermetismo, tensión dentro del partido, primeramente porque algunos medios de comunicación, antes de conocer en este caso el resultado oficial del CERVEL, daba en segundo lugar a Evelyn Matei, y es por eso que la atención se instalaba. Una vez que se conoce el primer cómputo, en este caso del CERVEL, se empiezan a instalar los escenarios, la alegría, los bombos se sentían al interior del Partido Republicano, y es ahí donde ya se da en este caso la tendencia por ganador en el candidato José Antonio Kast, que pasa al balotaje, y también hubieron rápidamente las reacciones que todos vimos. La candidata Evelyn Matei, que una vez terminado en este caso asume la derrota en su sede en Enrique Foster, se traslada
hasta el Partido Republicano. Lo mismo lo hace en este caso el abanderado nacional libertario, donde el principal mensaje fue la unidad, también el apoyo inmediato y lo que tiene que ver con la integración de los comandos, las diferentes figuras que tienen, en este caso tenían los ahora ex candidatos que podrían tener también una participación importante acá al interior del Partido Republicano y en el comando de José Antonio Kast. Un partido que tiene bastante alegría, sí, en el tema parlamentario. Ellos pasan a tener 31 diputados, un aumento de 17 parlamentarios, y en el caso de senadores, ojo, no tenían a nadie, ahora tienen 5 senadores, entre ellos el timonel de la colectividad que se consagró ahí en la región de Valparaíso. Ayer hubo celebración, lo vimos, un discurso también del candidato José Antonio Kast, que estaba contento, que también llamó a la unidad. Realizaron guiños a lo que tiene que ver con esta figura, la de Franco Parisi. Tenemos parte de esta declaración, la celebración del abanderado republicano y también social cristiano, que pasamos a escuchar. Este es un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo más relevante, lo más importante. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Y esta noche Chile sí despertó, pero despertó de verdad. Ahí teníamos entonces parte de la alegría del candidato republicano, que durante esta jornada se trasladó hasta la región de la Araucanía. Ya debería estar en viaje para llegar hasta la ciudad de Temuco, donde va a tener también reuniones, actividades públicas con otro de los senadores que lograron conseguir en el sur de nuestro país. Hablamos del exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y también donde dentro del partido ha estado en mención, donde está en análisis lo que tú decías, y también se repite en el comando de Janet Jara, lo que tiene que ver con el partido de la gente. Franco Parisi, que por ejemplo obtuvo 2.500.000 votos, cercano, podríamos decir, en tercer lugar a lo que fue, en este caso, el abanderado republicano, que tuvo 500.000 votos más. Consiguió, ojo, atento con esto, 14 diputados. Y es por eso que ha sido parte del análisis acá en Republicanos, cómo llegar y cómo conquistar ese voto del ahora ex candidato del Partido de la Gente. Es por eso que durante esta jornada el timonel del partido realizó sus agradecimientos tanto a Evelyn Matei, también a Johannes Kaiser, y mencionó que hay que salir a conquistar esos votos, que hay bastantes coincidencias, por ejemplo, con el Partido de la Gente, en temas como las trabas burocráticas, también hay bastantes coincidencias en temas económicos, y él decía y comentaba principalmente que espera que haya bastante también cercanía con los parlamentarios, considerando que hay coincidencias, como lo decíamos, en temas de seguridad y también en temas económicos. Tenemos las declaraciones del timonel de la colectividad republicana que pasamos a escuchar. Y de los buenos resultados que tuvo Franco Parisi, que es que en el fondo acá, más que pensar que alguien puede reflejar lo que significa la voz o la opinión de miles o millones de chilenos, nosotros lo que tenemos que hacer, y él lo hablaba respecto de los dos que pasaron a segunda vuelta, es salir a conquistar a esas personas. Y en eso nosotros nos sentimos muy tranquilos. Sí, justamente recogiendo lo último que dice Joaco, el senador electo de la región de Valparaíso, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Tú cómo olfateaste? ¿Hay una sensación de confianza? Para muchos, esta segunda vuelta es una carrera corrida. Se lo preguntaba a Nacha Jiménez, muchos hacen la comparación con lo que fue Matei Bachelet hace poco más de 10 años, que ganó con holgura a Michelle Bachelet para su segundo mandato. ¿Cómo es esa sensación de confianza dentro del Partido Republicano? La matemática simple te da un resultado, pero la segunda vuelta nos ha demostrado que nunca es matemática simple. Hay bastante confianza, pero siempre ellos han sido muy cautelosos con el tema de los números también. Ellos comentaban que hay que realizar un trabajo importante. Tú lo decías muy bien, Andrés, un bastión en el norte donde Franco Parisi conquista en gran parte de las regiones, y es también el trabajo y el despliegue que se podría realizar en estas próximas 4 semanas. No solamente ir al sur de nuestro país, sino también ir hacia el norte. Y lo decían, están abiertos, por ejemplo, a tener cualquier guiño por parte del abanderado, del ahora ex abanderado del Partido de la Gente, y saben también, y donde hay bastante confianza tiene que ver con los diferentes mensajes que entregó en este caso Parisi, donde él se marcó mucha distancia con el Ejecutivo, con la candidata
a Janet Jara, y donde es ahí que podrían conquistar ese voto con esa distancia y también las coincidencias que decíamos, no solamente con el tema de la reducción de, por ejemplo, esta grasa del Estado que podríamos decir, también las coincidencias en temas de seguridad. Es por eso que están bastante confiados y esperan también de alguna forma tener algún tipo de reunión y algún tipo de cercanía con el abanderado del Partido de la Gente para poder conquistar esos más de 2,5 millones de votos. Ya, Joaco, seguimos atentos contigo, también seguimos atentos a otras actividades del candidato José Antonio Kast que va a tener en la Araucanía. Está viajando en este instante a la Araucanía, va a estar llegando más o menos en el transcurso de este informativo. Vamos a estar conectando con nuestros equipos regionales con las actividades del hoy candidato de la oposición por completo de cara a la segunda vuelta. Gracias, Joaco. Seguimos revisando números, dejamos la presidencial, nos instalamos en las 7 elecciones que hubo senatoriales, en 7 regiones. Recordemos que no hubo en todas las regiones. Elegimos ayer 23 senadores, senadoras, que en total hacen 50 senadores en la Cámara Alta. Partamos por la puerta norte de nuestro país, Arica y Parinacota, que tiene en el primer lugar en esta elección senatorial a Enrique Ly de Chile Vamos, Chile Grande y Unido, con el 25,97%. En el segundo lugar, también electo como senador, el exdiputado del Partido Liberal, hoy senador electo, Vlado Mirosevic, también precandidato presidencial en esta misma vuelta, 24,77% de los votos en esta elección senatorial en la puerta norte. Vamos con la región de Tarapacá, si no me equivoco, que también hubo elección ayer. También Renzo Trisotti, Cambio por Chile, Partido Republicano, se empina al 27,87% y Danisa Astudillo, Unidad por Chile, si no me equivoco, del Partido Socialista, llega al 17,74%, empate, podríamos decir, entre republicanos en términos de escaños con Unidad por Chile. Vamos con la región de Atacama, que fue una de las principales peleas, luchas, sobre todo en el actual oficialismo y, claro, una lucha que al final, trasciende los números, se refleja en que ambas candidatas que no se trataron muy bien, ambas salen electas. La actual diputada por la zona, Daniela Chiccardini, hija también del exalcalde de Copiapó, Maglio Chiccardini, llega al 36,15%, y la actual senadora, un bastión prácticamente allá en la región de Atacama, Yanna Proboste, ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana en las elecciones pasadas, llega al 16,81%. Vamos a Valparaíso. Valparaíso elegía 5 senadores. Una pelea más que interesante. A ver, sale electa la actual diputada aquí por la región metropolitana, se traslada con camas y petacas a la región de Valparaíso, la militante del Partido Comunista Carol Cariola, sale electa con primera mayoría, de acuerdo a los números entregados hoy día por el CERVEL, 14,67. En segundo lugar, el actual diputado de RN por la zona, Andrés Longton, 14,36. Lo veíamos recién en la imagen, el presidente del Partido Republicano, que fue alguna vez diputado de la UDI por la zona, hoy es elegido senador por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, casi el 10%. Diego Ibáñez, actual diputado del Frente Amplio, 9,62%. Y Camila Flores, diputada de RN, que llega a la Cámara Alta desde la Cámara Baja con el 7,50%. ¿Qué sucedió también en la región del Maule? Otra pelea que estuvo dura ya en la zona centro-sur del país. Lo vemos acá. ¿Quién se impone? Es el ex general de ejército, Cristian Vial, Cambio por Chile. No era del Partido Republicano, pero sí de partidos afines allá en la zona, 19,51%, 136.000 votos. Llega en segundo lugar la actual presidenta del Partido Socialista, quien llegó a ocupar ese escaño, ya es senadora, en reemplazo de Álvaro Elizalde, actual ministro del Interior. Ella lo reemplaza en los últimos 2 años de ese mandato senatorial en la región del Maule, y ahora se resulta, no vamos a decir reelecta, porque no ha sido elegida, electa por esa región, 8,09. Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio, la primera candidata presidencial del Frente Amplio, se impone y llega en el tercer lugar con 5,42% de Unidad por Chile. Andrea Valladares, actual secretaria general de RN, 5,09%. Y el ex diputado de RN, que fue uno de los primeros parlamentarios hace muchos años que se descolgó de la derecha, se fue hacia el mundo republicano y hoy es elegido en la zona Ignacio Urrutia como senador por el Partido Republicano con el 4,6%. También vamos a la Araucanía, una región, siempre lo decíamos, en la presidencial, en las diputaciones, en las senatoriales, más cargada hacia la derecha históricamente. Y esta elección no es muy distinto. Rodolfo Carter
ex alcalde de la Florida, ex militante de la UDI, hoy en el Partido Republicano o apoyando a las fuerzas de José Antonio Kast, se alza con la primera mayoría, 14,47%. La hermana de Johannes Kaiser, que fue hace un tiempo, no sé si sigue siendo, fue concejala por la comuna de Las Condes hasta la última elección del año pasado, la elección de alcaldes y concejales, llega en el segundo lugar con el 8,9% por el Cambio por Chile, por el Partido Nacional Libertario. La DC, que alcanza uno de sus 2 senadores que eligió ayer, uno de ellos es casi un cacique, podríamos decir, de la zona, Francisco Buenchumilla, que es reelecto senador por la zona, ex intendente, ex ministro, una dilatada trayectoria política, 8,59. Miguel Becker, un apellido emblemático allá en la zona del sur del país, de Temuco, 7,41%. Y el actual, si no me equivoco, era diputado por el PPD, Unidad por Chile, hoy día llega como senador Ricardo Celis, 6,15% por el Partido por la Democracia. Seguimos avanzando hacia el sur, la última de las senaturías que nos queda por revisar de las 7 elegidas ayer en la región de Aysén. Miguel Calisto, un diputado que, si no me equivoco, está, no sé si fue formalizado, no recuerdo en este minuto en qué calidad procesal está, si no me equivoco fue desaforado, pero es reelecto, deja la Cámara Baja, asume como senador. Él era primero de la ADC, después de Demócratas y ahora es del Partido Regionalista Verde Social. 32% de esta lista llega en primera mayoría allá en la región de Aysén, y Jimena Órdenes de Unidad por Chile llega al 15,46%. Seguimos revisando imágenes de lo que fue las actividades del día de ayer. Vamos con apoyo de imágenes, si no me equivoco, son las celebraciones del ex candidato presidencial ahora del Partido de la Gente, Franco Parisi, y lo vemos ahí, que habló sobre el tercer lugar de las preferencias que consiguió en su carrera a la moneda al ser consultado por un eventual respaldo para la segunda vuelta. Mencionó que no firmará un cheque en blanco, además que tanto Jara como Kast deben ganar los votos en la calle. Escuchemos a la sorpresa, lo decíamos, la niña bonita de cara a esta segunda vuelta. Todos quieren los votos de Franco Parisi, que alcanza casi el 20%. Escuchemos sus declaraciones. No, mire, nosotros no somos así. Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Le tengo una mala noticia al candidato Kast y a la candidata Jara. Gánense los votos. Gánense los votos. Gánense la calle. Yo los quiero ver en La Pintana. Yo los quiero ver en Miraflores. Yo los quiero ver arriba de las rejas de la gente. Y la ex candidata de Chile Grande y Unido, Chile Vamos, Evelyn Matei, llegó hasta el comando de José Antonio Kast para respaldar su candidatura en segunda vuelta. La ex abanderada de Chile Vamos apuntó contra el gobierno, mencionando que no se debe dar continuidad a la actual gestión del presidente Boric. Todos nosotros queremos llamar a todas las personas que votaron por nosotros y que han apoyado a Chile Vamos, y a Amarillo y a Demócratas también, que por favor apoyen en segunda vuelta al candidato Kast, básicamente porque es súper importante que no continúe este gobierno, y por lo tanto hemos venido como corresponde, porque Chile siempre está primero. 13 horas con 28 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 horas al día, pero vamos a estar más adelante, lo decíamos, con las actividades de los dos candidatos, candidata que llegan a la segunda vuelta. Janet Jara, que concentra su actividad en esta primera jornada en la comuna de La Pintana. Vamos a volver allá con Ignacia Jiménez, y también al sur del país. Hoy debes estar aterrizando en los próximos minutos allá en la región de la Araucanía el candidato opositor José Antonio Kast. Recuerde, segunda vuelta el próximo 14 de diciembre. Quedan 27 días. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con información policial. Por un celular lo arrojaron al lecho del río Mapocho. Tras un violento robo, la víctima fue atacada por un grupo de delincuentes quienes solo se llevaron su teléfono. Fabián Collao nos relata esta noticia y otros hechos policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estuvo durante horas en el lecho del río Mapocho. Estaba pidiendo ayuda, pero por ese sector no pasaban personas, hasta que dos trabajadores del ex sistema Transantiago, que estaban con su máquina a un costado, escucharon los gritos de auxilio, y es ahí cuando inmediatamente se acercan a ver hacia el río Netamente Tal y observan que estaba una persona desesperada pidiendo ayuda. Por lo mismo, inmediatamente se acercaron
hasta un cuartel de bomberos que está emplazado en el inicio de la avenida Recoleta con artesanos. Ahí es donde avisan que había una persona que estaba requiriendo asistencia médica. Por lo mismo, los voluntarios, como ustedes están viendo, arriban hasta esa zona entre el puente Recoleta y también el sector del puente Patronato y comienzan las labores para poder extraer a esa persona. Lo primero, poder estabilizarlo. Entre todo eso le consultaron qué le había pasado, qué le había sucedido. Claro, durante horas de la madrugada, este hombre, el cual estaba caminando, argumentó que había sido intimidado por un grupo de al menos 2 delincuentes, los cuales querían robarle sus especies personales. Él ahí habría opuesto resistencia y ante lo cual le logran robar su teléfono móvil y posteriormente lo lanzan metros abajo, lo lanzan hacia el lecho del río Mapocho y lógicamente esto le generó múltiples heridas, lo que lo dejó inmovilizado, lo que lo dejó imposibilitado de poder moverse. Así es como nadie pasaba por el lugar y nadie le prestaba ayuda y no tenía cómo comunicarse. Por eso es que solo estaba esperando a la primera persona que circulara por el lugar, quien le prestara los primeros auxilios. Por lo mismo es que bomberos, luego de cerca de 40 minutos aproximadamente, estuvieron realizando todas estas labores, pudieron sacarlo desde ese lugar y en una ambulancia lo trasladaron hasta el Hospital San José, donde hasta el minuto permanece internado. Vamos a revisar parte de las declaraciones que emitieron los testigos a continuación. Venía caminando así como día, con el pie todo fracturado y con un palo para apoyarse con un bastón. Y nada, pues yo ahí lo vi, le hablé, que estuviera tranquilo y procedimos a llamar a los bomberos que está la compañía aquí en la esquina. Y mi compañero escuchó un grito, pero nosotros no pensábamos que estaban por ahí leseando como siempre. Mi compañero dijo, no, me dijo un callejero y le asaltaron, le pegaron y que le quedaron la pierna. Está pidiendo auxilio. Le dije a mi compañero, anda, le dije yo me quedé un ratito anda a acompañar, le dije yo ando para buscar los bomberos, le dije yo para que si bien. Lo asaltaron y le tiraron para abajo. Le tiraron para abajo, para encima, le dije, eso ya es brutal, ya. Claro, una situación brutal, o sea, podría haber terminado fácilmente con la vida de la persona, en vista considerando que esa parte del lecho del río Mapocho, estamos hablando de cemento, entonces se podría haber golpeado en una parte fundamental del cuerpo donde podría haber terminado con su vida, pero afortunadamente eso no ocurrió. Sin embargo, esto es lo que ocasionó lesiones gravísimas. Acá las labores de bomberos fueron fundamentales con el fin de que esto no se agravara y así cuando ya las condiciones estaban dadas luego de las labores de extracción, de inmovilización que se realizaron con los 10 voluntarios aproximadamente que se hicieron presentes en el lugar, lo pudieron sacar del lugar y posteriormente ser trasladados. En paralelo ellos tenían claro que esto se había tratado de un asalto. De todas maneras, en materia de investigación, posteriormente en el recinto hospitalario, en este caso en el Hospital San José, ahí es donde se estableció la denuncia, ahí es donde se iba a realizar la denuncia formal ante Carabineros. Vamos a revisar los antecedentes que entregaron los voluntarios a continuación. El Cuerpo de Bomberos Santiago con sus voluntarios realizaron labores de trauma, estabilizando a esta persona, y grupos de rescatistas del mismo cuerpo, ¿cierto?, realizaron la extracción a través de cuerda de este mismo paciente. Acá hay varias líneas investigativas que se van a hacer en torno a este caso. La víctima de 46 años permanece internada en el Hospital San José. Hay grupos organizados que han sido desbaratados en esa zona. Justo al frente, estamos hablando por la línea de Cardenal Caro, se encuentra el Parque Forestal. Ya conocemos la banda denominada La Jauría, donde atacan a personas tanto por la línea del río Mapocho como también por la línea Alameda. Han detenido, han formalizado, han quedado delincuentes en prisión preventiva por diversos delitos, incluso personas que han terminado sin vida en el lugar. Por lo mismo es que esto podría estar asociado eventualmente y esas son las labores investigativas que se van a realizar en torno a este caso para poder ver si es que está asociado o no. No se descarta para nada, es una teoría preliminar que puede hacer que nuevamente la Jauría haya atacado en este caso, no se descarta y por lo mismo ahí es una de las líneas más fuertes que al menos hasta esta hora de la tarde se está analizando.
Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Renca. Presten atención a estas imágenes. Todo un operativo que se gestó con el fin de poder salvarle la vida a una mujer que estaba secuestrada por su pareja. Todo esto ocurre, ahí ustedes están viendo el grupo de operaciones policiales especiales que estaba desplegado en José Manuel Borgoño a la altura de Salvador Sanfuentes cerca de la 1 de la madrugada, cuando una mujer, una vecina, avisó que justamente en un domicilio se encontraba una persona secuestrada por su pareja y que estaba siendo intimidada con un arma, que estaban amenazándola con quitarle la vida incluso, y además de eso el sujeto se encontraba parapetado en todo minuto. Por lo anterior es que Carabineros llegó para poder corroborar la información y efectivamente era un hombre muy violento, el cual incluso se encontraba los hijos de esta pareja al interior, los cuales en algún minuto, jóvenes de 14 y 18 años, pudieron escapar hacia la casa del frente donde vive su abuelo. Pues bien, el equipo negociador del GOPE de Carabineros arribó al lugar donde, pese a todos los esfuerzos, fueron infructuosos. Pero en un minuto, cuando ya se cerró toda el área, bajo un descuido, cuando el hombre va al baño, la mujer consigue escapar. Y es ahí donde Carabineros ingresa. Y ahí ustedes ven cuando logran acceder los Carabineros y detienen a este peligroso hombre, el cual había violentado contra esta mujer, había violentado contra su pareja, que ya tenía antecedentes y por lo mismo fue capturado por Carabineros. Afortunadamente la víctima se encontraba en buenas condiciones de salud y por lo mismo va a ser puesto a disposición de la justicia. Vamos a revisar más antecedentes en voz de la policía uniformada. Una víctima estaba siendo amenazada de muerte por parte de su pareja. La mantenía amenazada con un arma de fuego. Se solicitó equipo especializado del GOPE, los cuales hicieron ingreso al domicilio, redujeron a la persona que estaba provocando esta amenaza y se trasladó hasta la 7ª comisaría de Renca. Hasta el momento los cargos que se le van a imputar son, está detenido por amenaza de muerte en el contexto de violencia intrafamiliar. Bueno, entonces es la investigación que se está desarrollando en torno a la comuna de Renca, todos los detalles investigativos que se están analizando en torno a este caso operativos, donde es un nuevo episodio de violencia intrafamiliar, donde afortunadamente la víctima está en buenas condiciones de salud, pero podríamos estar contando de otra historia y la vecina que también fue clave de llamar oportunamente a Carabineros, pese a que el sujeto estaba parapetado y la estaba amenazando en todo minuto. El equipo negociador fue clave con el fin de poder que ella se encontrara en buenas condiciones de salud y además este sujeto está tras las rejas y va a ser formalizado durante las próximas horas, Andrés. Fabián Collado con el completo reporte policial de la jornada. Muy buenas tardes. Y hoy se votará la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, en la comisión revisora del libelo. Poirot Escobedo nos cuenta los detalles. Poirot, buenas tardes desde el Congreso. Sí. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Sabemos que han pasado muchas cosas el fin de semana, elecciones parlamentarias, una nueva correlación de fuerzas acá en el Congreso, pero el trabajo continúa hoy lunes 17 de noviembre, particularmente con la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Con un dato importante que ya les podemos confirmar en exclusiva, sabemos que Diego Pardo va a venir hoy al Congreso, va a asistir de manera inédita a la revisión de su acusación constitucional en una instancia previa, como es la comisión revisora, y esto lo sabemos porque hemos podido hablar con su entorno, ya nos han aclarado que es a la disposición. Venir hoy a partir de las 16 horas, a partir de las 4 de la tarde estaría llegando el exministro de Energía, Diego Pardo. Va a contestar preguntas, se va a apoyar en su contestación en este documento de más de 120 páginas y demostrará, o al menos esa es su pretensión, que esta es una acusación inconducente, injusta y que por lo tanto debiese acogerse a la cuestión previa. Esto tuvo mucha polémica en las últimas horas. Sabemos que la comisión sesionó el día sábado, se intentó votar ese día, pero de manera, digamos, inconducente, se citó y no
no hubo asistentes de participación, por ejemplo, de los invitados. Hoy se va a insistir en la invitación de las empresas eléctricas. Es probable que nuevamente se excusen de venir, pero sabemos que va a estar Diego Pardoux con el abogado Francisco Cox desde las 16 a las 19 horas. Y ya el día jueves se votará en sala esta acusación constitucional. Sabemos que todo lo derivado del sobreprecio de las tarifas eléctricas ha generado gran molestia entre los parlamentarios, incluso los del oficialismo, y sabemos que todavía, a pesar del resultado del fin de semana, de la coyuntura electoral, todavía hay un sector importante del oficialismo que quiere respaldar esta acusación constitucional. Sí, Poirot, un punto, no sé cuánto, aquí recurro más a tu experiencia, ¿cuánto puede marcar que esta acusación se vote el día después de una elección, cuando ya buena parte de los diputados, diputadas estén elegidos? Claro, muchos elementos en una acusación lo hemos visto, no estoy diciendo en este caso en particular, en muchos casos puede tener un trasfondo electoral perfectamente, aquí no nos hagamos los santos, pero en el fondo, ¿cuánto puede llevar en que ya los diputados, diputadas estén electos, otros no hayan sido electos, a cuánto puede jugar en la suerte de Diego Pardoux ese elemento? Sí, bueno, se decía que esto podía incidir especialmente en los sectores que estaban indecisos. Por ejemplo, claro, Acción Humanista, el diputado Hirsch, la diputada Gasmuri. Ellos han dicho, y los estuve llamando durante esta jornada, siguen en reflexión. Eso no ha cambiado. Y el otro incentivo era para otras voces que han estado más fuertemente con la agenda de las tarifas eléctricas. Les pregunté, por ejemplo, a la diputada Camila Musante, diputado Jaime Araya, diputado Erika Edo, que independiente de los resultados electorales, ellos me han manifestado que se mantienen con la disposición de votar a favor. Por eso, Andrés, yo te insistiría, tal como lo he dicho en otros despachos, que hay probablemente más de 80 votos a favor de esta acusación, independiente de lo que pueda hacer Diego Pardoux hoy día en la tarde y de lo que pueda hacer la votación en la sala el próximo jueves. Ya, seguimos conectados a través de la pantalla de TVN y Canal 24 Horas con esta votación de esta acusación. Muchas gracias, Poirot. Hasta pronto. 13 horas con 49 minutos, nos vamos a la pausa. Estaba mirando la temperatura, ya llegamos a los 30 grados en la capital, 33 pronosticados para esta jornada en la zona centro. Lo vemos en la imagen, calor, veraniego, pese a que todavía sigue la primavera. Vamos y volvemos de la pausa. Ya volvemos con 24 horas al día. Elecciones 2025. A ver, en los días de elecciones siempre hay situaciones curiosas, personas, historias que le entregan sabor, colorido a la jornada. Es el denominado lado B de la elección que pasamos a revisar en la siguiente nota. El azul, senador. Eso, ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿De dónde eres tú? Haití. Los que votaron por primera vez también, los que se unen en estos días históricos. Podemos presenciar un abrazo, ¿no? Obvio que sí. ¡Qué bueno! Los días de elecciones siempre son especiales y son muchos los ciudadanos y ciudadanas que tratan de apelar al ingenio para sobresalir en esta jornada. Hola, señor, ¿cómo está? Cuénteme. Bien, pues. ¿Por qué? ¿Sabe por qué vine yo para acá? A ver, por favor. Venía a buscar a mi amigo Iván Núñez. Este capitán se robó la película en el Estadio Nacional, regaló pandas a la gente, incluso nuestro compañero Iván recibió el suyo. El año pasado me comprometí con usted. Le dije que le iba a traer un pandita. Voy para allá. Iván, para allá va. Gracias por ese recuerdo. El calor en varias regiones del país fue un factor a considerar, sobre todo porque hay muchos votantes que van con sus mascotas. Bombona, chocolate. Bombona y chocolate. Así como bombona y chocolate, todas las mascotas tenían que tener cuidado con las altas temperaturas. Sí, o sea, más que nada tocamos el piso y si aguanta más de 5 segundos, con eso ya sabemos que está apto para que pueda salir a caminar. Aunque algunos el calor los coloca de mal humor, si no, pregúntenle al Grinch. Saludos a Iván Torres. Aún espero las nubes que prometió. En la mañana hubo. No hay caso, a ustedes no se pueden llevar bien. No, no hay caso, porque él es el niño símbolo de los que se portan mal. ¡Oh, oh, oh, oh! Y hay también ejemplos que son dignos de mencionar y destacar. Algunos votantes vienen, pero otros inspiran, y es el caso de José Fierro, hombre de 102 años. No importa la edad ni las limitaciones. Él tiene que cumplir su deber cívico y eso para él es importante. También está el caso de don Urbano en Talcahuano, que siempre llega temprano para ver si es que falta algún vocal de mesa. Si llega a fallar alguno, él se ofrece para vivir este día como un ejemplo de civismo.
primer lugar llegué a las 7. Ya esta es la sexta vez que vengo a ofrecerse como vocal. Exacto. Ese ofrecimiento fue bien recibido porque Don Urbano se salió con la suya y fue elegido como refuerzo de la mesa 183 del Colegio Dama Blanca de Talcahuano. Gracias a usted se pudo constituir, instalar esta mesa. Ah, sí, po. En estas elecciones se vio de todo, como el caso de estos hermanos. Siempre les toca. Siempre, desde la primera vez, nos tocó juntos y de hecho nos hicimos acá 2 amigos. Pero si hay una historia llamativa, es esta. Sí, podríamos decir que estamos en la mesa del amor. Vine ayer a las 3 de la tarde, cuando a la hora que me correspondía, y llegué a la mesa y siempre me fijo de las personas que van a acompañarse, quizá alguna vez se ha repetido alguno. Y la primera de la lista me di cuenta que era mi señora. Bárbara y Leonardo fueron los protagonistas de esta historia. Gracias por venir a vernos. La mesa del amor fue la que acaparó todas las miradas en Macul. Nos tocó juntos, así que gracias a los tatas en casa que nos están cuidando a los niños. Como buen matrimonio. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Historias emotivas y personajes inesperados dentro de una larga jornada donde chilenos y chilenas nuevamente dieron un ejemplo de comportamiento cívico. 2 de la tarde con 11 minutos. Vamos a ver cómo quedaron, porque esta es otra pelea que es fundamental, no solamente pelea entre comillas, una disputa electoral, no solamente la presidencial, sino que también es tan importante, lo hemos visto en los últimos años, cómo queda el Senado, cómo queda la Cámara de Diputados, cómo queda distribuido el Parlamento. Lo pasamos a revisar en la gráfica, vemos ahí cómo queda la Cámara Alta, vamos revisando los números que queda prácticamente, se hace una suma simple, prácticamente dividido en dos. A ver, Unidad por Chile, el actual oficialismo, logra en total, ahí lo vemos, Chile Grande y Unido, partamos por eso, que es el actual Chile Vamos, 18 escaños, pierde 7 respecto al Senado anterior, entre comillas, o el que está ejerciendo ahora. Cambio por Chile, que es el Partido Republicano y Social Cristiano, logra 7 escaños, 5 más que los que tenía hasta ahora. El Partido Verde Regionalista Humanista, 3 escaños, 1 más del que tenía ahora. Y también nos vamos a Unidad por Chile, que logra 20 escaños en el Senado, 1 más del que tenía hasta ahora. Y también nos vamos más hacia la derecha, el PDG no tiene nada, pero y Independientes, que son 2 escaños, que es la senadora Fabiola Campillay y también el senador Karim Bianchi por la región de Magallanes. Prácticamente, si uno hace una suma simple, no hay mayorías, queda casi 50-50 el Senado, la Cámara Alta. También revisamos qué sucede en la Cámara Baja, otra instancia fundamental. Y aquí vamos viendo, son 155 escaños, a diferencia de los 50 que tiene el Senado. Aquí vamos viendo cómo se reparte, entre comillas, la torta. Vemos, por ejemplo, en el sector izquierdo de la pantalla, vemos Unidad por Chile, que tiene el actual oficialismo 61 escaños, 8 menos de los que tenía hasta hoy, a partir del próximo 11 de marzo. También vemos ahí, si no me fallan los azules, Chile Grande y Unido, que es Chile Vamos, que logra 34 escaños, 15 menos de los que tenía hasta hoy. Aquí el gran perdedor a nivel parlamentario es Chile Vamos, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. También Cambio por Chile, Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, 42 parlamentarios, 18 más de los que tiene ahora. Y aquí está la bancada más numerosa de la Cámara Baja. Hablamos del Partido Republicano, que tiene 32 diputados. También vemos el Partido Verde Regionalista Humanista, esa lista que alcanza 3 diputados, 5 menos de los que tenía hasta ahora. Y también vemos, por ejemplo, el Partido de la Gente, que logra 14 escaños. Recordemos que la elección pasada, si no me equivoco, y no me fallan las matemáticas, el Partido de la Gente había logrado 6 escaños junto a Franco Parisi. Esos 6 escaños se van diluyendo en los 4 años por diversas razones políticas. Ayer, Parisi alcanza casi el 20% de los votos y una maciza votación de 14 diputados en la Cámara Baja, ninguno en la Cámara Alta. Y también tenemos ahí Independientes sin pacto, que tienen solamente un escaño, uno menos de lo que tenían hasta el día de hoy. Aquí también no hay grandes mayorías. Aquí la derecha, entre comillas, las derechas están a un tris, a un par de votos de lograr la mayoría en la Cámara Baja, pero queda todo dividido. Y aquí muchos creen, piensan, sostienen que el Partido de la Gente va a ser el partido bisagra para, por ejemplo, si es que ganase, por ejemplo, José Antonio Kast en la elección presidencial, lograr que avancen sus proyectos. Lo mismo si es que ganase Janet Jara, para que avancen sus proyectos, sí o sí van a necesitar el apoyo de las figuras
del Partido de la Gente. A ver, una jornada que también, la de ayer, estuvo marcada por las participaciones de figuras públicas investigadas en distintas causas, así como fue como llegaron a cumplir su deber cívico. ¿Qué dijeron? Lo vemos en la siguiente nota. Hoy los chilenos votaron por el cargo de presidente de la República, además de renovar los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 cupos del Senado en 7 regiones. Entre los millones de sufragantes también acudieron figuras públicas altamente mediáticas. A las 9:35 de la mañana, la exalcaldesa de Maipú llegó al complejo educacional Alberto Whitmer para sufragar. No te puedes recibir porque yo no puedo cruzar el cohecho, así que no te puedes recibir absolutamente nada. Va a votar. Todo mientras se enfrenta a una investigación por presunto fraude durante su gestión municipal, causa que la mantiene bajo arresto domiciliario nocturno. Barriga llegó sin la compañía de su esposo, Joaquín Lavín León, exdiputado desaforado e investigado por presuntos delitos que también involucran a la municipalidad de Maipú. El otro año te había acompañado tu marido. ¿Qué pasó que esta vez no te acompañó? Tienen que preguntarle a él, tienen que preguntarle a él. ¿De verdad se los obsequia a ustedes? No, pero a los amigos de la prensa, a los amigos de la prensa. Salvo que ustedes también pongan una denuncia. A las 10:20, Ángela Vivanco llegó hasta el Colegio Las Condes para ejercer su derecho a voto. La Constitución reconoce una presunción de inocencia, por lo cual no se puede dar a nadie culpable hasta que se le condene. Vivanco respondió a los cuestionamientos en un caso en el que su pareja, Gonzalo Migueles, ayer quedó en prisión preventiva. Estoy preparada para todo. Lo que quisiera sí es que no sea el show mediático que ha sido lo anterior y realmente se vea en derecho el tema. A las 12:50, el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, llegó a votar al colegio Mayflower en Lo Barnechea. Hay que afrontar los procesos como corresponde ante la justicia y yo estoy absolutamente tranquilo. Guerra es actualmente objeto de una querella de capítulos a raíz de chats con Hermosilla, en la que habría filtrado información reservada y políticamente sensible al abogado. Nosotros en todo caso estamos preparados para un proceso largo, sabiendo que en ese proceso vamos a poder estar muy tranquilos porque no existe ningún delito que yo haya cometido de las imputaciones que se han hecho. Y cerca de las 16 horas, el exministro Diego Pardou fue a votar al Liceo Simón Bolívar. No quiso dar declaraciones sobre su responsabilidad en el escándalo de cobros excesivos en las cuentas de la luz. Ministro, ¿por qué no se informó a la ciudadanía, ministro? Ministro, no va a decir absolutamente nada. ¿Le contó al presidente, ministro, el tema, no? Figuras públicas que, tras cumplir con su deber cívico, deberán retomar durante la semana el curso de sus causas en procesos que seguirán su avance según lo que determine la justicia. Estoy lista, estoy Ya volví a tener caminando conexión con hacia... usted. Si quieren, nosotros te llevamos. No sé hacia dónde estoy caminando, pero bajando. Ya, seguimos revisando resultados de lo que fue la elección ayer de parlamentarios. Apuntamos quizás a las disputas más emblemáticas aquí en la región metropolitana respecto a diputados y diputadas. Lo vemos en la gráfica y vamos con el distrito 10, sí, ahí lo vemos en la gráfica. Esto comprende comunas como Providencia, Ñuñoa y otras. A ver, Gonzalo Vinter, ex candidato presidencial del Frente Amplio, alcanza la primera mayoría, 14,53. Francisco Rego, ex candidato a gobernador por la región metropolitana, 9,32. José Antonio Kast Adriasola, hijo de José Antonio Kast, el candidato presidencial, 8,76%. El actual diputado Jorge Alessandri logra la cuarta mayoría. La exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, del Partido Comunista Unida por Chile, llega al 7,21, resulta electa. La actual diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, también consigue mantener su escaño, 4,82. Ahí tenemos a Hans Marowski del Cambio por Chile, este es del Partido Nacional Libertario, 4,32%. Y también la actual diputada del Frente Amplio, Elena Fríes, mantiene su escaño. Ahí me imagino por un tema de cantidad de votos es arrastrada por Gonzalo Vinter del Frente Amplio seguramente para tener un escaño asegurado con menos del 1% de los votos. Vamos con Distrito 11, que concentra sobre todo el sector oriente de la capital. Aquí la disputa sobre todo era con los partidos de la centro-derecha y de la derecha. Diego Chalpen, que se mueve desde la región de O'Higgins hacia el sector oriente de la capital, DRN alcanza el 13,1%, la primera mayoría. Catalina Real, del Partido Republicano, mantiene su escaño, casi 10,8%. La ex convencional constituyente Constanza Juve, 10,6%. Si no me equivoco, vía por la UDI, logra el tercer lugar. El actual diputado Cristian Araya alcanza el 8,02%. Constanza Schoenhout,
sorpresivamente, para el Frente Amplio logra un escaño aquí en el sector oriente, 4,92%, y Claudia Mora, 3,84%. El que no llegó, no fue reelecto, fue el diputado Francisco Undurraga de Evópoli. Un mal resultado para Evópoli en materia de diputados. Tenemos más, el distrito 8, tenemos más resultados aquí en la región metropolitana. Gustavo Gatica, un caso emblemático del estallido social. Recordemos que no ve por sus ojos producto de un ataque sufrido por efectivos de Carabineros el 8 de noviembre del 2019. 12,31%. En primer lugar, ex independiente, apoyado por el Partido Comunista, Agustín Romero, de Cambio por Chile, Partido Republicano, 6,97%. Mantiene su escaño. Cristian Contreras, del Partido de la Gente, Dr. File, conocido en las redes sociales, en muchos espacios virtuales, 6,85%. El ex general de Carabineros, Enrique Basaletti, 6,18%. Logra un escaño en la Cámara de Diputados. Tatiana Urrutia, ex convencional constituyente, 4,32%. Logra su escaño. Marcos Barraza, también ex convencional, ex ministro de la segunda administración de la presidenta Bachelet, muy cercano a Yanel Jara, logra la diputación por el distrito 8 con el 3,42%. Mario Lavarría, ex, si no me equivoco, alcalde de Colina, 3,11%. Y nuevo diputado apellido Carlesi, Cambio por Chile, también del Partido Nacional Libertario, casi un 3% de los votos. Vamos al distrito 12. Seguimos revisando disputas emblemáticas en materia de diputados mientras esperamos la llegada de José Antonio Kast a la región de la Araucanía. Pamela Giles, ahora del Partido de la Gente, la diputada de Los Retiros, 15,27%, primera mayoría. Álvaro Carter, hermano de Rodolfo, senador por la región de la Araucanía electo, 11,18% ahora por el Partido Republicano, Álvaro Carter. Ana María Gamuria, exactriz de este canal, hoy en la lista verde regionalista humanista, 9,37%. Jimena Osandón, 7,87%. Ambas mantienen su escaño, también Álvaro Carter. También vemos a Daniela Serrano, 7,27%. Macarena Santelices, ex candidata a gobernadora por la región metropolitana, ex alcaldesa de Olmué, 3,73%. Y Sandra Parisi, hermana de Franco Parisi, la mano derecha del candidato que ayer logró casi el 20% de los votos, 2,46%. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, son las 14,21, nos vamos de inmediato, volvemos con la llegada de José Antonio Kast a la Araucanía. Ya volvemos con 24 horas al día. Tu bolsillo, 10 años. 2 de la tarde con 31 minutos, volvemos con la información económica y cómo está recibiendo el mercado, qué lectura hace el mercado del resultado de la primera vuelta y cómo proyecta también la segunda vuelta. Aquí cruzamos la economía con la política, lo vemos en la primera gráfica, un indicador importante siempre es el dólar. Cómo se mueve el dólar durante una jornada posterior a una elección presidencial, parlamentaria, lo que usted quiera. A ver, el viernes estaba en 926 pesos, tuvo una fuerte caída al abrir la jornada del día de hoy, 915, hoy al mediodía 920, sigue lentamente recuperando. Es una caída y un posterior rebote. Siempre tienden a volver a la normalidad un poco a lo que estaba originalmente el viernes. Podría ser, se está dando por lo menos esta jornada. ¿Qué sucede también con la bolsa? Que la bolsa ya venía mostrando números muy buenos y esta jornada no fue la excepción y tuvo números más buenos todavía en términos de crecimiento de nuestro principal indicador bursátil, que es el IPSA. A ver, hoy día en la mañana por lo menos estaba subiendo 3,39% hasta los 9.928 puntos. Es el mayor salto de crecimiento en 7 meses, logrando una puntuación histórica en términos de crecimiento. ¿Qué es lo que está leyendo? También se ha ido aterrizando un poco, pero sigue siendo un crecimiento importante para una sola jornada. ¿Qué está leyendo el mercado respecto a la primera vuelta y el tránsito a la segunda vuelta? Derechamente, y lo hemos estado comentando durante el informativo, es una elección más proclive a la derecha, tanto en la presidencial y también en la parlamentaria, y lo que proyecta el mercado de cara a una segunda vuelta, que aquí el favoritismo, y no es ninguna magia respecto a los números, lo que dicen que el mayor favoritismo corre en pos de José Antonio Kast, que es leído por el mercado, uno interpreta eso como un candidato más pro mercado. ¿Qué dicen los analistas, qué dicen los economistas respecto a estos números, a esta caída del dólar, a esta alza de la bolsa de Santiago respecto a la coyuntura política y presidencial? Escuchemos.
Bueno, la bolsa hoy día está ya con la apertura realizada, está subiendo sobre un 3%, con un tipo de cambio que también ha caído en torno al 1% respecto al cierre del día viernes. Y esto básicamente es la reacción que está teniendo los inversionistas a las elecciones tanto presidenciales como legislativas ocurridas el día de ayer. Vimos una apertura bajista en el precio del dólar, el cual el día viernes al cierre había cerrado en 927 pesos. Hoy día tuvo una apertura en los 915, alcanzando un mínimo diario en una zona importante que son los 910 pesos. ¿A qué se debe esto? Se debe netamente a las elecciones presidenciales, donde el día de ayer se está dando por descontado un triunfo de José Antonio Kast del Partido Republicano para el 14 de diciembre, lo cual daría un impulso al mercado. Y seguimos en temas que cruzan la economía con la política. Nuevamente surge el debate en torno al comercio. Segunda vuelta, 14 de diciembre, un fin de semana previo o dos previos a la Pascua. Los gremios solicitan abrir de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará, lo decíamos, 10 días antes de Navidad. Para más detalles tomamos contacto con José Ignacio Atenas. Nacho, ¿cómo te va? Así es, muy buenas tardes. Este es un debate que ya se ha vuelto costumbre en todos estos últimos periodos de elecciones y tiene relación con que si es que el comercio no puede abrir en un día, en una jornada más bien de elecciones. Ahora nuevamente se comienza a hablar sobre este tema de cara a lo que es en la segunda vuelta, ese domingo 14 de diciembre, en donde el comercio ha manifestado que el cierre de estas locales, que son aquellos que están bajo una misma razón, que perjudica, dicen, principalmente a los strip centers, a los centros comerciales, los caracoles, etcétera, dice que podrían tener perjuicios bastante importantes porque estarían solamente a 10 días de lo que es la Navidad y además en medio de lo que es el llamado mes estrella del comercio. Esta situación, por cierto, genera bastante debate entre los gremios, pero también los consumidores tienen su opinión respecto a si debe abrir o no el comercio en día de elecciones, si es factible que las personas puedan, por ejemplo, ir a votar y después ir a algún centro comercial. Son parte de los cuestionamientos y hicimos la consulta justamente a distintas personas consumidores que nos hablaron y nos mostraron justamente su opinión de cara a esta medida que sigue estando vigente y que ya los gremios del comercio están solicitando cambiarla de cara a este domingo 14 de diciembre. Tenemos declaraciones y los invito a escuchar parte de lo que nos dijeron. Es que uno al final deja todo para última hora, entonces yo considero que no debería estar el comercio cerrado. Que así tengan tiempo para ir a votar bien y todo eso, no ir apuradito. Uno siempre compra a última hora, así que a veces por eso lo considero que sí que sería bueno. Igual es como una distracción para la gente y hay gente que les dificulta, los que trabajan en comercio les dificulta mucho más poder ir a votar. Ahí veíamos las opiniones entonces de cara a lo que es este domingo 14 de diciembre, en donde desde el comercio aseguran que los perjuicios en términos monetarios pueden ser bastante importantes. Además señalan desde la Cámara Nacional de Comercio que actualmente existe ya un proyecto que está justamente en la comisión del Gobierno Interior de la Cámara y que todavía no se ha revisado y que dicen que es momento ya de comenzar a discutirlo, sobre todo de cara a lo que viene en los próximos días. Pero también los representantes de los trabajadores del comercio se defienden asegurando que esto ya es un derecho adquirido por parte de los trabajadores, que es también un día en donde, por ejemplo, dicen, se vio que hubo harta fila de cara a lo que fue esta primera vuelta, en donde muchos trabajadores tuvieron algunas dificultades para poder ir a votar y volver a sus labores. Por lo tanto, dice que se debe mantener esta medida para el comercio. Tenemos declaraciones desde ambas partes y esto fue lo que nos dijeron. Si este 14 de diciembre se repite un escenario similar, podríamos enfrentar una merma neta de entre los 144.000 y los 168.000 millones de pesos en uno de los fines de semana más relevantes del año para el sector. Es momento de modernizar esta normativa. Votar y trabajar sí pueden coexistir. Hacer la apertura de los centros comerciales, de los strip centers en la segunda vuelta es un tremendo retroceso. Pero nadie ha ido a la quiebra. Nadie ha ido a la ruina con la apertura con el cierre de los locales. Un debate que seguirá dando que hablar entonces de cara a lo que es la segunda vuelta presidencial este domingo 14 de diciembre, en donde los gremios del comercio están solicitando la apertura de los locales, mientras que los representantes de los trabajadores aseguran que se debe mantener tal cual como es. Nacho, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Ahora retomamos la información política. Hace instantes los candidatos aquí en la Cámara 1, los candidatos que pasaron a segunda vuelta realizaron sus primeras actividades oficiales tras el balotaje de este domingo. Yanet Jara
se reunió con vecinas de la comuna de La Pintana, lo vemos ahí, mientras que José Antonio Kast arribó hace instantes a la región de la Araucanía. Escuchemos lo que dijeron tanto la ex ministra del Trabajo como el abanderado del Partido Republicano y Social Cristiano. Yo encuentro que es una persona autoritaria, que es una persona que denosta al que piensa distinto, que es una persona que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar, y que su estilo es oponerse a todo, y que como yo sí he estado en gobierno, sé que otra cosa es con guitarra, ¿no? Sí que sé que otra cosa es con guitarra, y oponerse a todo, estar siempre obstruyendo en vez de construyendo, no sirve para ser presidente de Chile. Estamos convocando a todos los chilenos a lo largo de la patria, de Arica, Parinacota, hasta Magallanes. Por París, por ejemplo, candidato. También, y aquí la propuesta es muy clara, o continuismo, o sigue gobernando la gente que apoya a Gabriel Boric a través de Janet Jara, o viene un cambio real que representamos nosotros. Quien quiera sumarse a esta fuerza del cambio, a esta fuerza de todos, muy bienvenido será. 2 de la tarde con 59 minutos, vamos cerrando 24 horas al día con la temperatura que vemos a mi espalda, 30 grados, 30,7 se empieza la temperatura de este lunes 17 de noviembre, pronosticados 33 para esta jornada. Que tenga una excelente tarde en esta calurosa jornada, que les vaya bien, chao, chao.